Nosotros somos David Montoya y Harold Torres y vamos a presentar el mapa conceptual de nuestras compañeras Laura Serna y Elena Yepes, en el cual ellas lo han repartido en dos partes, que son de los procesos y competencias, y por otro lado todo lo que comprende los proyectos de trabajo, el rol del docente y funciones de áreas básicas. Por este lado tenemos el rol del docente, que debe ser el mediador y el problematizador. Este debe suscitar desarrollos y elaboraciones discursivas, cognitivas y sociales. También debe comprender la interpretación y reestructurar procesos curriculares. Y además debe tomar decisiones sobre orientaciones de procesos curriculares. O sea, el docente es el que se encarga de poder obrar en el aula de clase según con las competencias de sus alumnos, sin dejar de lado noción de riesgo. Debe entender las limitaciones de sus prácticas para facilitar el trabajo alrededor de las competencias y el desarrollo de los procesos, para que los alumnos en sí puedan manejar mucho mejor la información y la puedan adquirir de una manera que esté dentro de su contexto. Entonces aquí es donde entra en juego la función de las áreas básicas, en las cuales se debe mantener la especificidad del trabajo pedagógico, incluyendo trabajo por proyectos. Entonces es aquí en donde se van a presentar distintos formatos de educación. Sin embargo, se cuentan con el área básica de la educación, que viene siendo pues la matemática, el español, las ciencias sociales, las ciencias naturales, pero según acomodadas al contexto. De eso es lo que va a hablar mi compañero, según la autonomía que se tiene en la educación, según los lineamientos curriculares. Entonces aquí es donde entra la flexibilidad y apertura, que reconoce el planificar de anticipar las actividades, teniendo en cuenta la planificación flexible y de los currículos abiertos, para propiciar respeto de ritmos y secuencias de aprendizaje, sin olvidar intenciones pedagógicas, intereses y perspectivas de trabajo del currículo, lo que les venía diciendo. Entonces, todo lo que sean los conocimientos de las áreas básicas y las áreas que se desean añadidas para según el trabajo y el proyecto del PI, de la escuela o del colegio en el que se esté trabajando, se debe tener en cuenta todos los procesos de los demás estudiantes. Las funciones de áreas básicas y el trabajo por proyectos es en donde se da la flexibilidad y la apertura, que reconoce el planificar es anticipar actividades, teniendo en cuenta la planificación flexible y los currículos abiertos, para propiciar respeto de ritmos y secuencias de aprendizaje, sin olvidar intenciones pedagógicas, intereses y perspectivas de trabajo curricular. Algo así más o menos hablará mi compañero, que es lo que se tiene que dar los trabajos y los proyectos y los conocimientos de las áreas básicas en las demás escuelas según su contexto, sea rural o sea de las ciudades, para así poder mejorar pues sus competencias y trabajar en ellas. Entonces el trabajo por proyecto consiste en el que aprenda necesita comprender lo que hace y por qué lo hace, para asegurar un nexo entre la actividad y su propio devenir. El trabajo por proyectos para buscar un mayor grado de integración, basado en constructivismo, construcción de redes de relaciones, donde se da el aprendizaje significativo, para establecer vínculos entre los saberes previos y nuevas elaboraciones, a través de discusión, interacción y confrontación. Entonces lo que nos quiere pedir los lineamientos curriculares en los proyectos de los PI, de los colegios y de las instituciones, es que los alumnos, además de que conozcan de que obtengan el conocimiento y el saber, también lo pueden sintetizar y apropiarse de él, tanto como para que puedan hablar de él mismo en las aulas de clase, según sea en charlas o según sea en actividades que se lleven pues como con la transversalización de las palabras. El trabajo por proyecto incluye la correlación, articulación y unificación
Busca favorecer intereses por aprendizaje, manteniendo de unión de procesos reales de acercamiento global a problemas de previsión de conciencias, pero puede haber mayor flexibilidad según intereses. Todo esto conlleva a una elaboración curricular mixta, que complementa otros modelos, busca diversas alternativas al trabajo curricular. Esto es lo que hablará también mi compañero David acerca de la autonomía de las instituciones y también de los roles de los profesores, puesto que nosotros, ya con la propuesta de que debemos ser profesores formados en investigación, daremos también a conocer los métodos que se están utilizando en otras instituciones latinoamericanas, o pueda que sea de otros continentes, Asia, Europa, inclusive África, que ahora está teniendo mucho reconocimiento en su educación. Todo esto llegando pues entonces a las fases de un proyecto, cómo se debe llegar pues a estos proyectos de los que hemos hablado, y continuaremos mejorando ya con las competencias. Para llegar a una fase de proyecto se debe hacer una planificación conjunta entre maestros, estudiantes y padres, donde hay negociación. Entonces se tiene que llegar a un acuerdo en el que los estudiantes, tanto como los profesores y los padres de familia encargados de sus respectivos hijos, cualifiquen la educación que ellos están teniendo y los proyectos que se están dando según los lineamientos curriculares. Si les están funcionando las educaciones que se les están obsequiando o se les están dando a los niños, también cómo ellos lo puedan organizar del modo en el que ellos también puedan tener una parte activa en su formación, en la construcción de estas fases de proyecto. Entonces, para llevar ya a la ejecución es la realización de actividades previstas. El maestro debe proveer conocimiento necesario, ejecutar sesiones previas de preparación, lo que he dicho anteriormente. Asimismo, coordinar y orientar actividades para establecer prioridades o metas. Ya después de que se haya realizado una fase de proyecto y ya se esté tomando en cuenta, se debe entonces tener una evaluación que consiste en el seguimiento permanente de acciones y saberes construidos, con el fin de comparar avances respecto a lo planificado. Entonces ya se tiene un proyecto y se tienen unas ideas, junto con el lineamiento curricular, más la autonomía, que será lo que hablará mi compañero. Se llega a que todo este proceso que se está construyendo para un mejor proyecto, según las áreas, según el profesor, según el contexto, y teniendo en cuenta también a los estudiantes, a los padres de familia y a los demás profesores de la comunidad académica. La parte de la que voy a hablar es sobre las competencias y procesos que trae el PI, que debe llevar un PI en un colegio. Entonces, ellas nos lo explican en el mapa de esta manera. El PI debe tener unas competencias, a pesar de la autonomía que se le da al colegio para crear su propio proyecto educativo institucional. Este debe tener unas pautas marcadas. Entonces, ellas nos lo exponen de esta manera. Horizontes de trabajo que debe tener la institución. Así define las propiedades y directrices alrededor de ejes y dimensiones, como la participación, comunicación, investigación, análisis. Estas más o menos son como las bases que se le debe dar a un PI en un colegio. Así en cada uno se vaya a enfocar de diferentes maneras. Todos deben de seguir unas bases de acuerdo a lo que ellos quieran llegar. Otra de las cualidades del PI es espera un control del quehacer escolar y asignación de roles y funciones a componentes del sistema educativo. Así, los docentes deben saber qué hacer, en qué tiempo y con qué recursos, trabajar y evaluar. Ejemplo, los libros de texto. Estas ya serían las dimensiones que se le está dando el PI, con qué competencias, en cómo se van a enfocar las competencias
que se van a crear en este PI, a dónde es que se va a enfocar y con qué recursos y en qué momentos se va a utilizar y se va a desarrollar las competencias que se están proponiendo en cada colegio con el PI. Las prácticas curriculares varían según la selección y organización de objetivos comportamentales, secuenciación temática de tiempos, medios y criterios, según los avances en las ciencias sociales, investigaciones pedagógicas, desarrollo de disciplinas y didácticas, y también sustentado con las ciencias básicas, donde se organizan y jerarquizan unidades de trabajo pedagógico. Lo que ellas, o lo que le hicieron enfoque en esta parte de competencias y procesos para un PI, se enfocaron en decir en qué partes y con qué motivo se debe crear un componente y cómo este componente va a ayudar a los procesos cognitivos de los estudiantes. Esto de acuerdo con las competencias que se proponen en el PI de este colegio. Ellos también nos quieren mostrar que a pesar pues de la autonomía también se ve una brecha, que así nos la explican. Aún así, un modelo de planificación curricular no garantiza de calidad en aprendizaje. Eso quiere decir que a pesar de que se le está dando una autonomía al colegio de crear su propio proyecto educativo institucional, esto no quiere decir que siempre vaya a haber un aprendizaje como tal significativo. Esto solo quiere decir que se está adaptando a las necesidades de ese colegio como tal. Esto se debe a que los formatos se alejan de la realidad de la escuela. Muchas veces en los colegios tratan de crear competencias que no van muy de acuerdo con las competencias que de verdad necesitaría una institución en la realidad y en el marco pues de ellos. Es decir, un colegio rural en el que los estudiantes no están muy interesados en estudiar como tal. Muchos de los enfoques que se le deberían de dar a las materias es como tal ubicándolo en la dimensión de estas personas. Es decir, que a ellos no les va a interesar de la misma manera estudiar inglés como a nosotros que estuvimos en una escuela de ciudad. Hay que darle con estos componentes, con estas competencias, un toque de saber qué es en serio lo que necesitan. Para eso está la autonomía, para eso se creó la autonomía para crear su propio proyecto. No tienen en cuenta la dinámica, intereses o comunicación en el aula. Esto es muy ligado a lo que acabo de decir sobre la poca atención que le ponen como tal a los estudiantes o a los que están recibiendo por la educación en referencia a lo que de verdad necesitan. Pero los límites del currículo no lo invalidan del todo. De este se retroalimentan las prácticas. En esta parte nos quieren hablar sobre la autonomía. Una opción por multiplicidad de propuestas curriculares no significa que cada escuela debe inventar una propuesta curricular. Eso como tal se debe a que muchas escuelas de la ciudad comparten una realidad. No siempre la autonomía quiere decir que una escuela vaya a crear su proyecto educativo. Esta autonomía también quiere decir que muchas escuelas pueden compartir su propia realidad y crear entre ellos un propio proyecto para no tener que presentar cada institución en una zona un proyecto por sí mismos. Estos se pueden compartir y a la final puedes llegar a ser una experiencia de retroalimentación. Cada institución puede definir sus prioridades y componentes. El docente debe crear propuestas investigativas y erradicar la asimilación de mecánica de propuestas. De eso habló mi compañero Harold, sobre el rol del docente que se le está dando en este nuevo proyecto educativo institucional, en el que se le va a dar un poco más de poder acerca de qué investigar, cómo investigarlo y para qué investigarlo, y se le pedirá que vaya más allá
sobre las propuestas que se dan en un aula. La pertinencia nos habla sobre qué competencias debe de tener un PI que de verdad sean significativos, como ya lo he mencionado, dependiendo a la realidad de los estudiantes, que de verdad responda a las necesidades de estos, siendo algo significativo para ellos, para poder crear una experiencia y un aprendizaje significativo, sin reducir algunas áreas, como lo serían las áreas de humanidades y el arte, que muchas veces se tienen en poco aprecio, pero son unos componentes básicos muy importantes en la educación de un estudiante.